Hasta ahora hemos estudiado las medidas de revelación y de reconocimiento de la verdad para la obtención de los objetivos principales de la transición a la democracia, la prevención de nuevas violaciones y la reparación de las víctimas y sus familiares. En esta clase analizaremos una tercera medida orientada a lograr dichos fines, la preservación de la memoria. Primero, definiremos lo que se entiende por memoria. Segundo, identificaremos las funciones de la preservación de la memoria. Enseguida, revisaremos algunos ejemplos de la aplicación de esta medida a lo largo del mundo. Por último, haremos una especial mención a la memoria y su relación con el arte. Las comunidades políticas, tal como los individuos, tienen recuerdos acerca de las experiencias tanto positivas como negativas que han vivido en el pasado. Cuando se trata de experiencias positivas, la historia las recuerda como las grandes gestas que han modelado el carácter de la nación. Tales hechos son recordados mediante relatos épicos, monumentos, panteones, mausoleos y otras expresiones de reconocimiento. La historia también puede registrar las experiencias negativas vividas por una comunidad política, es decir, todas aquellas circunstancias de violencia política, crisis institucional, conflictos armados y violaciones sistemáticas de derechos humanos, en orden a reparar estos males y prevenir su reaparición. Como se sabe, quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. En la jerga de transición a la democracia se define el término memorialización como el proceso de creación de memoriales públicos para recordar las violaciones contra los derechos humanos cometidas en el pasado. Algunos de esos memoriales públicos son caracterizados como sitios de conciencia, es decir, lugares en donde se procura reafirmar la democracia mediante programas que promueven el diálogo y la participación activa de la ciudadanía. La función más evidente de la preservación de la memoria es evitar que los hechos del pasado sean olvidados, en especial cuando se trata de hechos atroces. Por ello, la preservación de la memoria presupone la revelación de la verdad. La preservación de la memoria también cumple la función esencial de honrar a las víctimas de las violaciones cometidas. Es usual que las víctimas sean relegadas a un segundo plano u olvidadas en procesos de transición a la democracia, en los cuales muchas veces se persigue el objetivo de la reconciliación nacional a toda costa. Por eso, la medida de la memoria resulta fundamental para resaltar la posición que ocupan las víctimas y sus familiares en procesos de transición a la democracia. En ocasiones, la preservación de la memoria también se vincula con la medida de reconocimiento oficial de la verdad. La creación de memoriales públicos conlleva un reconocimiento implícito de parte del Estado de la verdad sobre los hechos cometidos. Más aún, cuando el Estado crea memoriales públicos para preservar el recuerdo de lo ocurrido, también expresa tácitamente la resolución de que no se repitan las atrocidades cometidas. Por medio de los mencionados sitios de conciencia, los memoriales pueden contribuir también al fortalecimiento de la conciencia democrática de los ciudadanos, mediante la reflexión en torno a las nefastas alternativas a la democracia que la historia lamentablemente ha deparado a muchas naciones. De este modo, más que constituir únicamente un tipo de reparación a las víctimas, denominadas reparaciones simbólicas, la medida de preservación de la memoria constituye en sí misma un mecanismo para prevenir nuevas atrocidades mediante el fortalecimiento del espíritu cívico y con ello de las instituciones públicas. La preservación de la memoria puede ser realizada mediante diversos objetos conmemorativos, tales como museos, memoriales, monumentos, placas,
así como también mediante la instauración de efemérides y la inclusión de los nombres de las víctimas y o de lugares significativos en calles, edificios, plazas, becas y programas de política pública. Existe una coalición internacional de sitios de conciencia con sede en Nueva York. Algunos ejemplos de preservación de la memoria en el mundo son los siguientes. En Europa destacan los lugares que conmemoran el Holocausto, en el cual millones de judíos, gitanos, polacos, homosexuales y otros fueron asesinados por la Alemania nazi, incluyendo el Museo y Memorial de Auschwitz-Birkenau en Polonia y la Plaza Memorial de los Judíos Asesinados en Europa, ubicado en Berlín. El Centro y Cementerio Conmemorativo Potokari en Srebrenica, Bosnia y Herzegovina, donde se cometió un genocidio contra 8.000 musulmanes por parte de tropas serbio-bosnias en 1995. Y el Museo del Gulag en Perm 36, Rusia, donde perecieron millones de prisioneros políticos de la Unión Soviética. En las Américas destacan el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Parque por la Paz Villa Grimaldi, creados en Chile para conmemorar a las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. El Archivo Nacional de la Memoria, creado en Argentina para conmemorar a las víctimas de la dictadura entre 1976 y 1983, y localizado en un ex centro de tortura. Y el Museo Nacional de los Derechos Civiles, ubicado en el Motel Lorraine en Memphis, Estados Unidos, donde fue asesinado Martin Luther King. En África, algunos memoriales importantes son el edificio de la Corte Constitucional Sudafricana en Constitution Hill, que funcionó como un centro de detención donde estuvo recluido Nelson Mandela por su lucha contra el apartheid, al igual que la isla Robben. El Memorial del Genocidio en Kigali, Ruanda, donde en 1994 fueron asesinados 800.000 miembros de la etnia Tutsi a manos de la etnia Hutu. Y el monumento ubicado en Nairobi, Kenia, en memoria de los rebeldes Mau Mau, que fueron asesinados, mutilados y torturados por los británicos durante la década de 1950. En Asia, entre otros sitios de conciencia, destaca el Memorial Choeung-ek, conmemorativo del genocidio cometido en contra de cientos de miles de personas por el régimen del Khmer Rouge, liderado por Pol Pot entre 1975 y 1979. Los objetos de conmemoración se relacionan con una variedad de quehaceres humanos, desde la conservación histórica, pasando por la planificación urbana, la arquitectura, la educación, hasta el turismo. No obstante, la preservación de la memoria guarda una especial relación con el arte, puesto que éste es capaz de capturar en un objeto una variedad de sentimientos y perspectivas vinculadas con hechos atroces cometidos en el pasado. En este sentido, entre muchas otras obras, destaca El ojo que llora, de Lika Mutal, un sendero de gravilla ubicado en Lima, Perú, que contiene los nombres de 27.000 víctimas del conflicto armado en Perú. El camino culmina en una gran roca de la que brota agua para simbolizar el llanto de la Pachamama o Madre Tierra. En cuanto a la pintura, destacan las grandes obras antibélicas de Goya, como los fusilamientos del 3 de mayo, así como la serie de grabados Los desastres de la guerra. Desde luego, se cuenta con la conocidísima Guernica, de Pablo Picasso, así como el movimiento del muralismo mexicano. Recientemente, se puede mencionar la serie de obras del colombiano Fernando Botero, destinadas a denunciar las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib en Irak, donadas a la Universidad de Berkeley. A nivel audiovisual, destaca la miniserie estadounidense Holocausto, de 1978, entre muchas otras producciones. Gracias por su atención. Por favor visiten moocchile.com y vean nuestra próxima clase.